Hola, vas a escuchar una producción de Nauta Media. Draco fue un alcalde, intendente, jefe político, para ponerlo en términos actuales, que lideró a la ciudad de Atenas en la época clásica de Grecia. Se ocupó de poner en papel las normas que se transmitían por vía oral de generación en generación, en especial para que los baches de la memoria no beneficien a los mismos de siempre. Cuando terminó el texto se dio cuenta de la cantidad de penas que se castigaban con la muerte y dijo, si es así, que así sea. Y la gente, en definitiva, lo recuerda por radical y exagerado. Hoy en día, cuando una autoridad impone leyes de una severidad excesiva, se dice que se puso draconiano. Pero ¿cómo saber dónde está el límite? De eso también se trata este tercer capítulo de Peste. Peste, el primer ciclo especial de Nauta Media Historia. Repasamos los hechos que rodearon a las principales epidemias que asolaron a nuestro país. Conducción, Pablo Ibáñez. Locución, Rosario de la Cruz. Peste, otra producción de nautamedia.com. No conviene iniciar este tercer capítulo con referencias muy detalladas sobre la Guerra de la Triple Alianza o la Guerra del Paraguay, porque enredarían el relato y se perdería el sentido de este conjunto de programas. Pero la promesa por dedicarle un espacio propio ya está. Por el momento bastará para decir que esta guerra fue el conflicto más grave de la historia sudamericana, por la cantidad de muertos y las consecuencias económicas fundamentalmente. Además, nuestro estado oriental en 1868, y nos vamos metiendo más en nuestro tema, todavía no era lo que conocemos, pero ni por asomo, y tenía para resolver la cuestión de la organización nacional. Recordemos que el episodio anterior se desarrolló poquito después del final de la Guerra Grande, y sin resolver la cuestión interna, nos fuimos a disputar un conflicto continental, y sin un país ordenado, una crisis económica posterior dividió al país entre cursistas y oristas, la grieta de aquel momento. Bueno, en este marco Uruguay perdió a sus dos principales políticos el mismo día. El colorado Venancio Flores y el blanco Bernardo Berro son asesinados así, a lo malandra, el 19 de febrero de 1868. Tras los homicidios vinieron las matanzas a mansalva, levantamientos armados y terrorismo de Estado incluido, por supuesto. Y la mayoría de los diarios justificaron los atentados, a modo de blindaje mediático. Y ahí, queridos nautas, también se metió la cola de la peste. El cólera fue tomado como otro instrumento para la venganza o como justificación de las matanzas. La gente empezó a decir que aquellos que caían fulminados por la enfermedad eran víctimas de la ponzoña que los blancos echaban en los aljibes. Hasta el Cabildo de Montevideo fue un foco infeccioso de cólera, porque era un lugar donde se aglomeraba gente para discutir a los gritos sobre el futuro nacional. Muertos Flores y Berro, la opinión pública indicaba al comandante general de la campaña, Manuel Flores, como el posible sucesor, pero también lo tocó la peste. Se murió de cólera. A esa altura, los diarios de mayor tiraje, como La Tribuna, publicaban cosas como que la justicia divina caiga sobre los malvados. A esa altura, los colorados llamaban a la enfermedad el cólera blanco. Que la justicia divina caiga sobre los malvados. Que la justicia divina caiga sobre los malvados. Caiga sobre los malvados. Arte, ciencias, novedades, ideas, videojuegos, entrevistas, deportes, entretenimiento, noticias, política, biografías, empresariales. Esto y mucho más en nautamedia.com. Solidaridad. Les hablaba de la Guerra del Paraguay o de la Triple Alianza y que tenía relación con estos hechos. Decíamos que estaba latente allá lejos, pero se acercaban. Muerto Flores, dos de sus tres lugartenientes disputaban la presidencia, Francisco Caraballo y el Goyo Suárez. Pero se quedaron con las ganas, porque la Asamblea General no eligió a ninguno de estos. Porque la Asamblea General no eligió a uno que se fue al Paraguay, sino a uno que estaba en Uruguay, en el Ministerio de Guerra y Marina de Venancio Flores. El nuevo presidente era Lorenzo Valle. Hoy por hoy, después de los intervalos de las guerras... Escuchamos a Jorge Valle Ibáñez, presidente entre 2000 y 2005, porque es integrante de la familia de Lorenzo. Una breve biografía. El padre de Lorenzo no fue artiguista. El padre se fue en 1810,
y Lorenzo volvió en 1830 para hacerse cargo de la herencia de su familia, lo que quedó después de 20 años de guerra, lo que pudo rescatar. Entró al ejército en 1833. Y pensemos un poco, si estuvo refugiado en Brasil y España y volvió con los emigrantes, ¿en dónde se iba a alistar? Claro, en el ejército de la defensa en Montevideo, con los colorados. Llegó a servir a Giuseppe Garibaldi. Fue ministro de Gabriel Pereira, el presidente que repasamos en el primer podcast, de Venancio Flores, y llegó a la presidencia en 1868, 4 años antes de la peste de fiebre amarilla que vamos a repasar hoy. Las políticas económicas. ¿Y todo esto qué tiene que ver con la salud? Bueno, esperen un poco. Todos estos acontecimientos, la guerra, las disputas políticas, los conflictos armados internos, son el síntoma de otro problema de fondo: los cursistas y los oristas. ¿Y todo esto qué tiene que ver con Draco y con sus medidas draconianas? Bueno, esperen un poco. En un podcast anterior hablábamos sobre las tendencias e ideas que establecían a los estados como garantes de la seguridad interior, de la diplomacia, de la administración de la justicia, de la guerra y poca cosa más. La salud, por ejemplo, no estaba en el centro de la actividad estatal y se regulaba con juntas de higiene compuestas por médicos que trabajaban de forma honoraria, un GACH, y con centros de salud que se pagaban mejor las cuentas con la lotería que con los fondos públicos. Lotería del Hospital Maciel. Vos ganás, muchos ganan más. Mirá si esa forma de conducir al Estado se iba a meter con el sistema financiero, estás loco. ¿Cómo empezó? ¿Se acuerdan de la guerra de Paraguay? Adivinen qué puerto proveía lo necesario para los ejércitos de Uruguay, de Argentina y de Brasil. El puerto de Montevideo. Si la mercadería venía por acá, no pagaba impuestos. Si pasaba por Corrientes, le cobraban 23 pesos. En consecuencia, floreció el comercio externo, la navegación fluvial y el propio puerto, incluso cuando se adoptaron medidas para equipararlo con el puerto de Buenos Aires, porque igual seguían prefiriendo a Montevideo. ¿Se acuerdan de esto de la guerra de los puertos, no? ¿Cómo lo llevaban? Ahí había un problema. Mientras la tonelada de carga desde Inglaterra a Montevideo costaba 30 chelines, una carreta cobraba por el viaje desde la capital a Durazno 24 pesos la tonelada. Entonces se promovió el ferrocarril. Hasta se levantaron líneas de telégrafo y si las cortaban, el delincuente debía pagar con 1 año de prisión y trabajos públicos. Claro, levantando líneas de telégrafo. A esto le sumaban los gastos militares del Estado uruguayo, la guerra del Paraguay, los problemas internos, etc. ¿Y cómo se pagaba todo esto? ¡Con crédito! La maquinita era así. Los bancos guardaban oro. Sobre esa base emitían billetes según una proporción establecida por ley, por el Estado. Es decir, tantos pesos billete por cada onza de oro. Y los bancos prestaban con esos billetes. El Estado les pedía créditos a los bancos y financiaba sus cosas. Pero en 1867 el comercio externo se pagaba únicamente con oro y hubo una crisis comercial. Entonces los bancos tenían menos oros en sus cajas. Y para poner en la mesa los billetes que le pedía el Estado, imprimían más billetes de los legalmente posibles. Total, era el Estado quien precisaba y a la vez debía controlar. Y al final no controló. No se disparó un balazo a su propio pie. Cuando la crisis fue evidente, las personas fueron en masa a sacar su oro de los bancos. Y como las entidades financieras tenían más cantidad de billetes que oro, no podían convertir los papeles en las onzas correspondientes. Entonces, el país se dividió entre los que querían pagar con billetes y los que querían cobrar con oro. Los cursistas y los oristas. Al final, el Estado, en este caso el gobierno de Lorenzo Valle, presionado por los caudillos floristas que estaban a favor del cursismo, y para que la economía no se detenga en momentos que tanto lo precisaba, y ya vamos a ver por qué, decretó la convertibilidad con garantía en los fondos públicos. Es decir, si yo quería cambiar mis billetes por oro, iba al banco, y si el banco no tenía suficiente, mi oro me lo pagaba el Estado, es decir, la plata de todos. Socializaron las pérdidas. José Pedro Varela desarrolló su visión sobre este problema en una carta que publicó en el diario El Siglo en 1869. Para él, el curso forzoso es una peste.
¿Y cómo hizo el Estado uruguayo para conseguir oro? Le pidió crédito a Londres. En resumen, la caída del comercio se trasladó a los bancos. Eso se transformó en una crisis fiscal que terminó en una crisis de deuda. Y que no pare la fiesta. ¿Y todo esto qué tiene que ver con la peste? Vamos a eso. Lorenzo Valle padeció la crisis porque no supo salir de la sombra de Flores y sus lugartenientes militares y políticos que dividieron su ejército. Tampoco supo salir de la crisis financiera con otra cosa que no fuera una crisis fiscal y de deuda. Entonces se encerró con su gente de confianza. Esto no solamente lo aisló del resto de los colorados, sino que provocó la ira de los blancos, desterrados de cualquier rol en el Estado luego del asesinato de Bernardo Berro y hasta acusados de transmitir pestes. Sobrevino, pues, la revolución de las lanzas de Timoteo Aparicio. Tal vez no haya personaje que más simpatía despierte que aquel Timoteo Aparicio, gaucho sincero y valiente. Reinaba el desgobierno. Y en este marco, entre draconianos del oro y los billetes, entre rencillas, debates, matanzas, las definiciones apasionadas fueron la moneda corriente. Y acá llegó la viruela. En 1873, la cantidad de víctimas de la viruela llegó a 1277, el 30% de las muertes de ese año. Para tener una idea, en 1870 estimaron las muertes por viruela en 70 personas. 70 contra 1203 años después. En un establecimiento contiguo al Hospital Maciel fueron internadas 471 personas con cólera, de las cuales murieron 315. La Junta de Higiene remitió un comunicado a la población que recomendaba: atención, guardar cama, adietarse, tomar un ligero purgante como el agua de castor y tomar limonada como bebida usual. En 1872 había 62 médicos en Montevideo. Imaginemos entonces los regalados que estaban en el interior del país. La ciudad de Florida, por ejemplo, instaló un cordón sanitario. Nadie podía entrar, ni siquiera la familia Irigariay, que venían desde Paraje Palermo, a 10 cuadras de la ciudad. El terror de los padres al ver a sus hijos enfermos los motivó a trasladarse a la ciudad. Pero los niños murieron. Como estaba prohibida la sepultura de personas afectadas por la peste, el dueño de los campos donde murieron los chicos instaló un panteón que hoy, 2021, sigue en pie. Frente al monumento, a pocos pasos de la ciudad sitiada por la peste, ¿qué creen ustedes? ¿Qué es lo correcto? Gracias por acompañarnos. Si querés más contenidos, estamos en nautamedia.com.